programación. Listo. Donde hemos dicho que Dartpad.dev básicamente es un lugar donde podemos escribir código en Dart y probarlo inmediatamente. Eso es Dartpad.dev. Hay algo muy importante que ustedes ya como desarrolladores tienen que tener y estar desarrollando día a día, y créanme que esto es lo más valioso que una empresa va a contratar en ustedes, y es una lógica para resolver problemas. A esa lógica para resolver problemas ustedes le suman el entendimiento o bueno, manejo de lenguaje de programación, y a esto ustedes le suman el manejo de framework o librería. Listo. Para mí este es el kit que ustedes necesitan para tener realmente, para ser unos buenos programadores o unos programadores muy valiosos para una empresa y para sus proyectos en general. Ahora miremos qué es cada uno, y ustedes tienen que analizarse ustedes mismos qué tan fuertes están en cada una de las tres cosas. Ahora, para mí este es un triángulo muy importante, muy vital, y quisiera saber si ustedes, quién se arriesga a decir qué es la lógica para resolver problemas, qué es el manejo del lenguaje de programación y qué es el manejo del framework o la librería, aplicado exactamente a nuestro caso. ¿Qué lo dicen? ¿Qué me dicen? Arriesguense, vamos, vamos, vamos. A ver, ¿a quién? Cristian Camilo R. ¿Qué me dice? Vamos con Cristian Camilo R, a ver. Pues yo creo que la lógica para resolver problemas, primero que todo es como encontrar, antes de meterse a hacer códigos, como saber qué es lo que se necesita hacer o algo así, qué es lo que vamos a realizar, el objetivo y cómo lo vamos a hacer. Continúe con las otras dos. El manejo del lenguaje de programación, pues ya es ingresando códigos y aplicando la lógica que pudimos sacar del problema, ¿no? ¿Ya? Y el manejo del framework y librería, pues ya es como saber importar, importar de diferentes librerías códigos que nos pueden servir. Bueno, digamos que las primeras dos las contestó muy bien. La tercera de pronto es la que necesitamos más claridad. ¿Listo? Entonces, Sí. la lógica para resolver problemas es que ustedes pueden fácilmente aplicar unos métodos mentales que ya ustedes han practicado e implementarlos, aplicarlos a algo a un reto que se les pongan. Entonces, esa lógica para resolver problemas es lo que a ustedes inicialmente les pusieron, como por ejemplo, sé que algunos estuvieron viendo PCInt, ¿cierto? Que les decían, bueno, o primero les dijeron, bueno, primero vamos a hacer un pseudocódigo, primero vamos a hacer sí, básicamente un pseudocódigo, un algoritmo, un diagrama de flujo, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y basado en ese algoritmo, ya luego ustedes se van a aplicarlo directamente a la programación o al lenguaje. ¿Sí? Entonces,
Esa lógica, ustedes cómo la obtienen es a través de resolución de algoritmos, problemas que les ponen y por ejemplo los encuentran ese tipo de problemas, no, problemas de lógica. Sí, entonces por ejemplo uno busca por acá, a ver, 13 acertijos. Bueno, el padre de Juan le dice a su hijo que le va a otorgar dos monedas de curso legal. Entre las dos suman 3 euros, pero una de ellas no es de un euro. ¿Cuáles son las monedas? Bueno, por ejemplo, un problema como este, ustedes tienen que, no se trata de que ustedes son unos genios para resolverlos, sino en mi experiencia, que a mí me gustan bastante estos acertijos, es que yo ya he resuelto acertijos similares y cuando ya encuentro la solución de uno, entonces lo primero que se me viene a la mente para resolver alguno de estos es la misma metodología o el mismo método que utilicé para resolver uno en el pasado. Entonces, no es que, le repito, las personas que, claramente hay otras personas excepcionales que dicen que nacen con mayor coeficiente intelectual, bla, 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 pero les aseguro que no son la mayoría. La mayoría de personas que resuelven este tipo de problemas, que son muy buenos resolviendo este tipo de problemas y es porque ha entrenado mucho su mente. No es que sean los genios que tenían los mejores genes al nacer, no. Es que entrenaron su mente, entrenaron su mente a poder trabajar de esa manera y a resolver problemas. Ahora, en programación no se alejan nada de eso. A mí ya cuando me vienen con un problema, yo ya sé que existen en programación algunas cosas como los ciclos, como el while, el for, el if. Entonces yo ya, cuando a mí me traen un problema, yo ya empiezo a recordar esa forma como solucioné problemas anteriores y a aplicarlos acá. Y de esa manera voy entrenando, voy mejorando y voy haciéndolo. Entonces, el primer punto simplemente es entrenar con ejercicios para que cuando me pongan otro ejercicio, yo ya trate de encontrar soluciones similares y aplicarlas al problema específico. Adicionalmente, claro, la mente se despierta más y entonces ya empieza a fluir más, empieza a bloquear menos, sabe cómo abordar un problema mejor, que lo separa por partes, que hace un algoritmo. Aquí en esta lógica no solamente es lógica, sino que también entra la matemática. ¿Sí? Esto es muy importante porque también entra la matemática, porque ustedes a veces, muchas veces de la programación son cosas que tienen que ver con matemáticas, entonces ustedes tienen que tener algo de saber qué pasa, cómo calcular una regresión lineal, cosas así, que son matemáticas, o fórmulas de, por ejemplo, la regla de 3, ¿sí? La regla de 3 me parece una fórmula muy básica para todo esto. Listo, eso por un lado. Creo que es la más clara para todos. Una lógica, tener buena lógica, que ustedes le ponen un acertijo y lo resuelven. Eso perfectamente se puede entrenar. No crean que eso es, como les digo, no es para pocos, es para todos. Todos podemos entrenarlo y ser mejores en esto. Y hay grupos y hay concursos que solo hacen eso. Y ahora, en muchas empresas, a veces le dan mucho más peso a esto que a otras cosas, ¿sí? Porque saben que una persona con bastante lógica puede fácilmente cambiar entre lenguajes de programación, puede fácilmente cambiar entre frameworks y librería, porque ya tiene la lógica, el entendimiento para resolver un problema y para saber cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, manejo del lenguaje de programación. Cuando decimos manejo del lenguaje de programación, es exactamente que, por ejemplo, si me ponen un problema y yo sé que tengo que hacer un for, un ciclo repetitivo, entonces es diferente si lo voy a hacer en Python a que si lo voy a hacer en Dart, ¿cierto? Entonces, si yo sé hacerlo en Python fácilmente, me lo recuerdo como la estructura, pues esto va a ser mucho más fácil de implementar,
porque sé manejar el lenguaje de programación. Sé cómo se implementa en Python, sé cómo se implementa en Java, en JavaScript, entonces lo implemento. Pero adicionalmente a eso, y es lo que es una parte de lo que ya vimos en la clase pasada y lo vamos a complementar hoy, es que los lenguajes de programación tienen unas formas, unos métodos que, como lo dijimos al principio, métodos de listados y arreglos que nos ayudan a resolver esos problemas más fácil y con menos esfuerzo. Ya los vamos a ver ahorita. Pero entonces cuando yo sé manejar el lenguaje de programación, entonces a mí me fluye escribiendo el código, ¿sí? Ahora, si alguien tiene mucha lógica, perfecto, le dice, no, vea, usted tiene que de alguna manera mirar por todos los objetos y sacar el único que cumpla tales condiciones y luego ese multiplicarlo por 5, luego a ese dividirlo entre 10 y meterlo en todo el listado de yo no sé qué, yo no sé qué. Todo lo resolvió aquí y teóricamente se puede resolver en cualquier lenguaje de programación. Entonces ya la intención de este segundo es traducir todo eso de la lógica, traducirlo a código de la forma más rápida posible. Rápida y clara y concisa y que quede bien escrito en el sentido de que ustedes puedan probar el código y encontrar rápidamente si tienen un error o algo así. Eso es la suma de estas dos. Y ahora, la tercera ya es específicamente, esta es específicamente para un cargo más específico, más fijo. ¿Por qué? Porque usted puede tener muy buena lógica de programación, puede tener puede tener muy buena lógica para resolver problemas, puede tener un buen manejo del lenguaje de programación, pero viene el framework o librería. En nuestro caso, recordemos que estamos usando la librería de Flutter y estamos usando el SDK de Flutter. Entonces la intención es que si me dicen hago una pantalla, yo rápidamente pueda crear esa pantalla, cambiarle los colores, poner el botón, sacar la información de las cajas de texto, y a eso se refiere este tercer punto, ¿sí? Ese es el tercer punto al que se refiere, a que si me ponen a hacer algo en Angular, entonces yo implemente rápidamente el maquetado, los botones, los colores, los estilos, los menús, que la tabla, la paginación. Entonces es porque yo soy bueno manejando el framework, la librería que me permite hacer esas cosas. Eso aplica para backend, para frontend, para móvil, ¿sí? En backend, entonces usted sabe que tiene que montar unos servicios web que le entreguen al usuario información de que le entreguen al usuario información de la base de datos. Entonces usted sabe que tiene que poner habilitar los servicios web con los parámetros de limit, de offset, de búsqueda, de filtros. Entonces hacer eso rápido depende de qué tan bueno ustedes sean buenos manejando el framework o la librería. Y ahora les digo, muchas veces es la que menos pesa, en otros puestos es la que más pesa, pero las empresas suelen jugar con estos tres. Ahora les digo, si las empresas quieren encontrar una persona a la fija, se enfocan en estos dos. Pero si la persona quiere encontrar si la empresa quiere encontrar a alguien muy bueno si quiere encontrar a alguien muy bueno para unirlo a su equipo de trabajo y porque está pensando a futuro, entonces se enfoca en esta principalmente, ¿sí? Porque saben que una persona con muy buena lógica puede aprender fácilmente esto y puede fácilmente aprender esto, ¿sí? Entonces recuerden, para mí son todos sumamente importantes. Hay cosas que no están dentro de esto, que obviamente van a estar como ya conocer temas específicos de la programación, como puede ser, lenguaje de programación y estructuras, ¿sí? Y nosotros nunca hemos hablado más. Sí hemos hablado de estructuras. Cuando yo digo estructura es porque recuerdan que yo les he hablado, lenguaje y arquitectura de software, más bien sería como lo que buscaríamos ahí. Pero les doy un ejemplo. Cuando nosotros creamos el repositorio, los modelos, los screens, ya estamos teniendo una arquitectura y una estructura de software definida. Y ahora les adelanto, esa no es la única. Eso apenas es la básica
con la que uno escribe software como la más general. Hay otras más específicas que uno empieza a usar y ya son programadores más expertos y más avanzados que saben, que tienen control de todo eso, y cuando se encuentran el código de alguien más saben reconocer esas secciones de código y saben entender en qué casos se necesitan y en qué casos no. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar estas dos: lógica para resolver problemas y el manejo del lenguaje de programación. En este momento, con el tema de las funciones y métodos de list. Les voy a poner un ejemplo, un ejercicio. Por ejemplo, en un listado de números, diga cuál es el número mayor. ¿Sí? Cosas como estas. Entonces, por ejemplo, ya me voy a venir aquí a hacer el ejemplo específicamente. Entonces yo pongo aquí final, números, o numbers. Acostúmbrense a escribir sus códigos en inglés y bien claro que la variable represente lo que almacena, recuerden eso. Entonces aquí yo voy a guardar el 2, el 10, el 6, el 7, el 9, el 8, el 11, el 13, el 14. Bueno, ya necesito números más grandes. 11, 9, 8, 23. Uy, 823, 44. Listo. Entonces ahora necesitamos esto de aquí. Nos dice el problema. Teniendo estos números, diga cuál es el número mayor de todos ellos. Entonces ahora les voy a mostrar el algoritmo básico para hacer esto. Pues sabemos que primero vamos a tener una variable que va a decir mayor y va a comenzar, digamos, en 0, ¿sí? Y al final vamos a decir print, y aquí vamos a poner, aquí vamos a escribir el número mayor es, y aquí pongo mayor. Hasta ahí no hemos hecho el algoritmo, simplemente puse como una estructura que me va a decir, tengo los números, tengo la variable mayor, y al final me dice el número mayor es 0, sí, porque todavía no he hecho nada acá. Entonces, ¿quién se arriesga a decirme cómo resolvería este problema? Así rápidamente. Denme ideas, hagamos una lluvia de ideas ahí rápidamente. ¿Cómo lo harían? Vamos. No, no me hagan escoger. No me hagan escoger, no me hagan eso. Díganme ustedes. Nada, no sé, la verdad. Alec, ¿qué dice Alec? Alec. ¿Se me escucha así? Pues yo creo que es con un ciclo for. Creo que es con un for. Donde pare, o sea, el campo, digamos, i con i más 1, y si i es mayor, pues a i más 1, mayor tome ese valor. Listo, listo. Entonces, por ejemplo, lo que acaba de decir él, yo le entendí perfectamente lo que él acaba de decir y lo podemos resolver así. Ahora, ¿yo por qué lo entendí? Porque como yo ya he hecho esto varias veces, ya empiezo a entender cuando él dice i, a qué se refiere, cuando él dice i más 1, a qué se refiere. Todo eso lo sé. Entonces, más o menos traduciendo, lo que Ale nos dijo es como que vamos a hacer un for desde i, comenzando en 0, que es como comúnmente se hace un for, hasta, bueno, esto hay que declararlo, ¿cierto? Var i igual a 0 hasta i, mientras i sea menor a numbers.length. Este es el básico de cómo se hace un ciclo for. O sea, se recorre de 0 hasta la totalidad de los números con i más más al final aquí. Y ahora, lo que decía de i e i más 1 se refiere como algo así como actual. El número actual sería como numbers i.
bueno, no le pongamos actual, pongámosle num. El número del recorrido actual es números en la posición i, es decir, va a comenzar por este, 6, 7, 9, va a recorrerlos uno por uno y va a haber una condición a ver si ese en este momento es el mayor o no. Ahora, ahí hay un tema de lo que él dijo. Cuando él decía i con i más 1 se refiere a comparar, por ejemplo, 2 con el 10, luego el 10 con el 6 con el 7, cosas así, porque i más 1, o sea, aunque de pronto él no haya querido decir eso, pero literalmente si yo le traduzco lo que él me dijo al algoritmo, sería eso. El i actualmente es el 0, comparado con i más 1, o sea, con 1 sería 2 comparado con 10, luego 10 comparado con 6, 6 comparado con 7. Les doy un dato. Ese tipo de comparación que él dijo de comparar i con i más 1, usualmente se hace para ordenar números. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ordenar estos números de mayor a menor, posiblemente íbamos a hacer eso. En este caso no aplica tanto. En este caso lo que vamos a comparar es i con la variable mayor. Entonces nosotros hacemos aquí así. Si número es mayor a la variable mayor, ¿sí? A la de acá, que comienza con 0, ojo aquí, comienza con 0. Si número es mayor a mayor, entonces ahora mayor va a obtener número. Teóricamente, de pronto, más o menos esto era lo que sí trato de decir, no sale, pero el error fue con lo de i más 1, que tendría que ver más, como les digo, con un algoritmo de ordenamiento. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es comparar el número actual con la variable mayor, que comienza en 0. Si es mayor, entonces ahora tiene ese valor, mayor igual a número. Y ejecutemos y nos damos cuenta. Vean, el número mayor es 823. Con solo esto ya encontramos cuál es el número mayor de todo este listado de números. Que si yo agrego aquí 999, perdón, de pronto por el tipo de datos no se puede tan grande. Simplemente entonces lo corro y ahora el mayor es... El mayor es... Esperémoslo un momentico. Bueno, velo, ahí está. El número mayor es... sí lo alcancé a actualizar eso. El número mayor es 9999. ¿Sí? Entonces, ahora, esto yo sé, de una vez les doy el dato, si ustedes ya lo... bueno, hasta ahí, espere, antes de eso. ¿Es claro el algoritmo? O alguien diga, oiga, no, ¿por qué hace ese if? Sin miedo, dígame si es claro. Diego que no tenía, que nos dijo, no tengo ni idea cómo se hace. Ahora que lo ve así, ¿le tiene sentido? ¿Le da sentido? ¿O hay que aclarar cómo está el for? ¿Hay que aclarar esto? ¿Qué opina? No, pues sí entiendo más o menos cómo funciona el algoritmo, ya. Solo que yo no tenía una idea de cómo hacerlo, pero pues sí entiendo cómo funciona este algoritmo. Listo. Entonces ahora, por ejemplo, les doy un dato. Yo aquí ya empiezo a tener cosas que empiezo a analizar. Por ejemplo, como yo tengo este algoritmo, no funciona para todos los números. Vean, voy a poner menos... Uy, no, mentira, esperen, ¿si va a funcionar? Esperen. 0 es mayor... sí, vean. Menos 5, menos 3, menos 1, menos 100. ¿Quién me dice cuál debería ser el resultado de utilizar esta fuente de datos, estos números? Menos 1. Menos 1 sería el mayor, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que aquí va a salir menos 1? No sé. Eso sí no sé. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué creen que va a salir? Creo que sale menos 100. Bueno, tenemos un no sé y un menos 100. Démosle run. ¿Quién me dice por qué sale lo que acabo de salir? 0. 0.
Ah, ya. Pero está iniciada en cero, entonces pues compara con cero en primer lugar. Exactamente. Siempre está comparando con cero y cero siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Ahora, ¿qué número debería poner aquí para que esto me funcione? Un 1. ¿Un 1? ¿Un solito un 1? Intentémoslo. ¿Qué número va a salir ahora? Pues, El 1 el porque 1. sigue siendo mayor. Exacto. Sigue siendo mayor el 1. Exactamente, sigue saliendo 1. Ustedes aquí tendrían que escoger un número tan pequeño que nunca esté aquí. Por ejemplo, yo digo, no, entonces no lo comienzo en 0. Lo comienzo en -1000. Pónganle cuidado a esto, -1000. Entonces uno dice, listo, funciona, el número mayor es -1. Pero viene alguien y dice, oiga, ¿y qué pasa si pongo aquí -999.000? Que es, perdón, espera. Bueno, no, tendría que moverlos todos. ¿Qué pasa si muevo todos por debajo de 1000? Entonces, debería ser el mayor de todos, debería ser este, creo, 22.000. Y ahora sale -1000. ¿Por qué sucede esto? Porque tendría yo que ajustar un número tan pequeño, pero tan pequeño. Perdón, pequeño no. Sí, pequeño no. ¿Sí se dice pequeño? -1. Es que no sé si... Estoy tratando de pensar si los números negativos son pequeños o no. Tendría que poner un número así exagerado. Y por ejemplo, ahora voy a intentar con este y miren lo que me va a salir. Mentiras, parece que sí está funcionando. Espere, intentamos unas. Es por la que le puse var. Ya sé, si le hubiera puesto int. Vamos a ver si con int sigue saliendo lo mismo. Dart es más flexible. Bueno, al parecer Dart es más flexible con esto. Pero les voy a decir cuál era el número correcto que debimos haber usado aquí. Yo escojo un número muy lejano, un negativo muy grande, muy lejano, pero lo más correcto hubiera sido, aquí ya apliqué la lógica y ya hice la lógica, lógica y matemática. Pero ahora, si yo sé manejar bien el lenguaje de programación, yo sé que si yo pongo acá int punto, espere que ahora se me olvidó, num punto max infinity dat. Sí, es que ya. Máximo, como el hijo de esta. ¿Verdad? Vea, double punto infinito, double punto max value. Aquí es al parecer hay que ponerlo como double. Entonces yo le pongo acá double punto mínimo negativo infinito. ¿Sí? Esto significa el número más grande negativo. Y era lo que estábamos buscando aquí poniendo el -1. Déjenme ver si está para INT. No está para INT. ¿Qué dice acá? Dice... que no está para este. Bueno, entonces aquí lo que hago es... hago aquí un double. Y aquí le pongo un punto to int. Creo que es. To int. Que me convierta ese número grandote a entero. Vamos a ver si funciona. No se puede convertir infinito entero. O si no, entonces... perdón, no era este el que había que convertir. Era este aquí. Punto to int. Perdón, tu doble.
Ahí está. Yo ya sé que no importa los números que ponga acá, siempre, siempre, siempre me va a funcionar el algoritmo. Pero ¿cómo pude saber eso? Porque conozco el lenguaje de programación, el manejo. Otros lenguajes no tienen esto de negative infinity o máximo infinity o todas esas cosas de máximo mínimo. Estos son de aquí de Dart. Otros lenguajes no tienen esto. Entonces, si yo no conozco el lenguaje de programación, me voy a quedar un rato gastando tiempo. Oiga, pero ¿qué número pongo aquí para que siempre me funcione el algoritmo? Etcétera, etcétera. Cuando desde el principio yo puedo decir, es el negativo infinito y siempre va a funcionar. Entonces, ven, manejo el lenguaje de programación. Primero el algoritmo solucionado y luego manejo el lenguaje de programación. Y esas son las cosas que ustedes tienen que aprender. Ahora, voy a poner otro aquí. A ver. Por ejemplo, aquí voy a poner en un listado de números, encontrar el primer número par. Entonces, la lógica de algoritmia me dice cómo saber si un número es par o impar. Y adicionalmente, ya por programación, por lógica de programación, yo selecciono cómo sacarlo de los números. Entonces, vamos a hacerlo aquí otra vez. Numbers 2 va a ser igual. Entonces voy a poner 1, 3, 5, 8, 28, 32, 44. Ahora, ¿quién me da ideas de cómo resolver este problema aquí? En un listado de números, encontrar el primer número par. ¿Quién me dice? No me hagan escogerlos. Se me escucha. Creo que es también, o sea, también se hace con un ciclo for, pero además se agregaría un condicional. O sea, iría también así incrementando y hasta que se cumpla el condicional, no sé si se quedaste un brillo o algo así. Luego pues ya frene, como que pare. Ok. Y ya está ahí. Sí tiene que No ver sé, por es lo que ahí. creo. ¿Quién más dice algo? Pero sí tiene. Pues, no, yo algo, pero puede ser algo bastante, no es que es muy complicado lo que se me ocurre, digamos, como hacer un for, ¿sí? Que cada vez que va pasando por un número, lo que haga sea dividirlo, y si al dividirlo pues, en dos, ambos resultados son iguales, pues ya sabría que es un número par, pero no es muy complicado ahora que lo estoy pensando. Algo con respecto a la división que usted dijo tiene que ver para saber si es par o impar. Entonces, hay dos Ok, temas. Señor. sacar el residuo es. Sí, señor. Exactamente. Ese tiene que ver por ahí. Sacar el residuo y es más o menos, digamos, si uno avanza en lo que está diciendo Diego, es trabajar con el residuo del número. Entonces veamos que tenemos dos temas acá. El primer tema es encontrar si un número es par o impar. Ya alguien dijo residuo. Bien. Ahora, el segundo tema es cómo seleccionar solo el primero y no más que el primero. Entonces, ahora hagámoslo acá. Entonces, primero que todo, el for es lo mismo. For var y igual a 0, el clásico. 0 hasta y menor a numbers.length y más aumentando de a uno en uno, ¿cierto? Uy, este es un punto. Entonces Camilo dijo haga un if y saque el residuo de la división de
de dividido en 2. Entonces, otra vez, hay que saber, este ya es más básico y es casi en todos los lenguajes de programación, que se llama el módulo. En inglés, el residuo es el módulo, o bueno, en español tal vez de pronto es lo mismo. El módulo de una división es el residuo. Entonces, hay lenguajes de programación que literalmente es con la palabra mod. En Dart, como en Java, porque es basado en Java, en JavaScript, entonces él es... otra vez, esperen, seleccionamos el número. Es que me gusta trabajar así, acostúmbrense a trabajar así con separando las variables y luego usándolas. Entonces selecciono el número actual y ahora digo número, la división es así, ¿no? Mob 2, dividido en 2, pero el residuo es con porcentaje. Entonces esto divide el número en 2, pero el resultado me da es el residuo. Y ya dijimos que si el residuo es igual a 0, entonces ese es un número par o impar. En otras palabras, y vamos a hacerlo aquí primero. Print signo pesos, num es par. Recordemos que el signo pesos es para imprimir variables, para poner variables dentro de cadenas de texto. Entonces mírenlo acá. Esta sería la primera parte, saber si un número es par o impar. Entonces, perdón, estoy usando numbers, tendría que usar numbers 2. Y voy a subir esto porque esto es del ejercicio anterior. Era numbers 2, ¿no? Ojo porque eran dos variables diferentes. El número mayor es menos b2222. Y ahora me va a decir que... ya terminó. Es aquí numbers 2 también. Vean, number 2. Ojo con eso. Ahí, aquí lo tenemos. Vean cómo lo imprimió. 8 es par, 28 es par, 32 es par y 44 es par. Solo los pares. Si yo le agrego aquí 9, 11, 33 y luego meto un 100, volvamos a hacer. Entonces 8 es par, 28 es par, 32 es par, 44 es par. Se salta todos estos porque ninguno entra a la condición y dijo 100 es par. Ahora lo que faltaría ahí en la lógica es cómo hago para que ya termine hasta acá y ya no haga cuando ya encuentre el primero no haga más. Entonces, la forma más directa se las voy a decir de una vez, que es la que nos decía Alex, break. Esperen, ¿será que este break sí hace esto o solo rompe el if? No, sí, probémoslo a ver. Creo que este break rompe el for de una vez, hace que se salga del for. Miremoslo. 8 es par, ahí está. Ya no nos digo, aquí, vean, puedo poner aquí una print, no más. Para que vean que ya salió el if, del for. Y eso ténganlo en cuenta, esta palabrita break no se usa tan comúnmente, ¿cierto? Pero, es para que ustedes sepan que en los for, el break rompe el for y hace que ya no lo haga más. Entonces, aquí lo que hicimos, ya encontró cuál era el par, entonces de una vez salga el for y no lo haga más. Otra vez, lógica, primero pensamos la lógica y luego lo aplicamos en el lenguaje de programación. En estos ejemplos que estamos haciendo aquí en pantalla, como estamos en Dartpad, no estamos tocando el framework, la librería, porque todos los estamos haciendo puramente con el lenguaje de programación. Y cuando decimos framework o librería, por lo general se refiere a temas de interfaz de usuario, no al 100%. Hagan de cuenta que un 70% es interfaz de usuario, pero las librerías incluyen otras cosas más, como enrutamientos, manejo de estados. Entonces no solamente es interfaz de usuario, pero casi siempre va a ser la mayor parte del trabajo. Ahora, pónganle cuidado a esto. ¿Qué tal si yo les digo que esto de aquí se puede... bueno, una cosa importante. Nosotros aquí lo imprimimos, pero
lo que teníamos que haber hecho era sacarlo en una variable aparte. Entonces aquí voy a poner var par es así sin decirle, bueno, aquí tiene que ser un entero porque no le estamos diciendo quién es. Entonces aquí en vez de esto vamos a decir par, perdón, aquí ponemos par es igual a número, ¿sí? Para que, algo así como lo que hicimos acá, con mayor. Entonces aquí hicimos par es igual a número y aquí al final decimos print el primer número par de la lista es, y aquí si no pesos, par. Listo. Hasta ahí. Pero aquí yo ya me voy, falta punto y coma. Yo ya me voy adelantando a un error que posiblemente va a salir después. Yo ya me estoy adelantando a ese error. Bueno, el primer número par de la lista es 8, es cierto. Y es que si yo le quito todos los números pares, fíjense lo que va a pasar. Si yo le quito todos los números pares, vea lo que me va a salir. El primer número par de la lista es null. Ahí ya como lógica de programación tenía que haber puesto un if como, bueno, el número es null. Si sí, entonces imprimo, no hay ningún número par en la lista, ¿sí? Bueno, pongámoslo aquí, hagámoslo de una vez. Hagamos. Si par es igual a null, entonces imprimo en pantalla print no hay ningún número par en la lista. Y el else, y aquí ya pongo esto aquí. Entonces vean, si no hay número par, ¿qué imprime en pantalla? Pues el mensaje de punto y coma otra vez. Hoy me están matando los puntos y coma. Me va a imprimir en pantalla que no hay ningún número par en la lista. Se supone. No hay ningún número par en la lista. Si le agrego números pares, un 2, un 7, un 9, bueno, solo agregué el 2, pero igual es el primero, no hay nada, no hay problema. El primer número par de la lista es 2. Listo. Finalizado. Ahora, ¿qué tal si yo les digo que este algoritmo, como yo ya sé manejar Dart, qué tal si les digo que este algoritmo se puede hacer más cortico? Y fíjense lo que voy a hacer. Y aquí es donde entra lo que les dije que es lo que íbamos a hablar hoy. Métodos de listado. Pónganle cuidado. Number 2 es un listado. Es un listado. Entonces él ya tiene unos métodos, como lo vimos en la clase pasada, que uno era el sublist, el otro era el sort, el de ordenar. Pero entonces, ahora vean esto. Var par va a ser igual a numbers punto, y vean todo esto que me sale acá, y yo les voy a decir que voy a usar uno que se llama first word. Ojo aquí con este first word. El first word, la variable, recuerdan que aquí usábamos este var num. Hagan de cuenta que esta línea queda reducida aquí como está acá. Y bueno, y ahí porque está saliendo. Ah, ya eso. Fíjense esto que voy a hacer acá. Este num que está acá es esta misma línea acá. Toda esta línea se reduce a esto de acá. Ya no tengo que poner i igual a 0, i menor number sun, i más. Él lo hace automáticamente por dentro. Internamente esta función lo hace. Y ahora el if, ya no meto aquí un if, sino solo meto la condición. Fíjense esto. Ya. Lo que les estoy diciendo es que. Lo que les estoy diciendo literalmente es que todo este código de acá quedó reducido a solo esta línea de acá. Y lo ejecuto y bueno, debe salir el mismo 2, pero entonces vea, perdón, no es number sino numbers 2, ojo,
No se dejen engañar por sus ojos. Aquí, bueno, está el 2 de primero, ahora voy a poner el 4 de primero. Primero salió el 2 porque estaba corriendo, ahora puse el 4. Y vean cómo el primer número de la lista es, aquí salió 4. Y vean esto, por eso es tan importante que ustedes se aprendan los métodos de los list, porque reducen este código de aquí a este código de acá. Otra vez, reducen todo este código de aquí a este código de acá. Otra vez, este código aquí queda reducido a este código de acá. Esto es, otra vez lo que les decía, entendimiento del manejo del lenguaje de programación y la estructura. Es que ustedes saben cómo funciona la estructura. Ustedes se saben, digámoslo, no son trucos, pero digámoslo trucos. Digamos que se saben los truquitos del lenguaje de programación para hacer las cosas más fáciles. Desde que yo estoy usando Dart, ustedes no se imaginan hace cuánto tiempo yo no hago un ciclo for. Ahora fíjense lo siguiente, ¿se dieron cuenta cuántas veces me equivoqué en numbers 2, numbers? Me equivoqué un montón de veces escribiendo esto, cuando lo escribí así y solo me equivoqué una vez aquí, que era number 2 y ya. Y es más fácil de entenderlo. Quizá en este momento ustedes dirán, oiga, pero pues más fácil no es. ¿Qué es este símbolo de acá? O algo así. Pero ahora sí se los explico. Los métodos de los listados por lo general recorren uno por uno los listados, que es lo que nosotros hicimos en el for, y hace algo específico. Por ejemplo, este se llama firstWhere. Lo que hace firstWhere es que él retorna, así como nosotros hicimos aquí par igual a num, él retorna el primer elemento en la lista, el primero de todos estos, que cumpla esta condición que le pongamos acá. De nuevo, el firstWhere recorre todos los elementos de la lista, uno por uno, el 1, el 4, el 5, el 2, el 7, y el primero que cumpla esta condición, él lo va a retornar. Ahora, les voy a dar otro. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos encontrar todos los números pares de esa lista? Entonces vean esto. Var pares, pairs, esto sí, la palabra en inglés era pair. Entonces va a ser, aunque creo que es even, bueno, no sé, porque pair sería como pareja, no sé si será un sinónimo. Entonces vean, numbers 2, punto, y aquí yo le pongo otro que se llama where, y hago lo mismo. Recuerden, cada vez que él recorra, va a usar el nombre de la variable que yo le ponga acá, num. Luego, esta condición, que puede ser mucho más elaborada, pero por lo general son así corticas. Entonces esta condición va a ser igual a lo mismo, número dividido en 2 igual a 0. ¿Qué está pasando en este? La única diferencia es que este es firstWhere y este es where. ¿Cuál es la diferencia? Este me retorna solo uno, el primero que encuentre. Este me retorna todos, absolutamente todos los que cumplan esta condición. Bueno, otra vez, este firstWhere, vean que nosotros pusimos aquí manualmente el break. Él le hace el break automático. Él automáticamente hace el break, o en realidad lo que hace es un return. ¿Listo? Y entonces ahora veamos este de pairs. Vean, yo imprimo ahora aquí en pantalla. Los números pares de la lista son dos puntos. Y aquí hago otro print y pongo pairs. La voy a ejecutar. Y ahí está. Los números pares de la lista son 4,2. Voy a agregar otros, 100, 11,
13, 15, bueno, 156, 15, 19, 20. Vuelvo y ejecuto. Veamos. Los números pares de la lista son 4, 2, 100, 156 y 20. Entonces vean que esto es, lo repito una y mil veces, manejo del lenguaje de programación. Porque yo ya sé que hay métodos que me ayudan a hacer más fácilmente las operaciones que yo quiero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta. Ahora, con eso les digo, con esto quiero decir que habrán otras operaciones como por ejemplo, encuéntreme todos los números que comiencen, o todos, perdón, estamos manejando números, ¿cierto? Pero podríamos tener letras o nombres. Entonces yo le digo, encuéntreme todos los nombres que comiencen con la letra A, por ejemplo. Y lo podemos hacer. Hasta aquí. Stop aquí. ¿Cómo ven este tema? ¿Qué ven? Ya habíamos visto una parte la vez pasada. ¿Con qué? Voy a ponerlo otra vez. Var sorted numbers. O sea, números ordenados. Bueno, en este no se necesita. Solo se tiene que hacer numbers2.sort. Esto es para organizar los números. Y yo les dije que aquí era num A, num B, flechita, y aquí hacíamos num A punto, no sé, así, compare tú num B, y ahora imprimo numbers 2. Entonces esto lo hicimos con los Pokémon, porque para eso era el ordenamiento. Aquí voy a imprimir los números en orden ascendente son. Otra vez vean, lo corro. Me faltó el punto y coma. Ahí se me está quedando ese punto y coma. Ahí viene. Vean, los números en orden ascendente son 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 100, 156. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en orden descendente. Ojo, y ya les muestro otra cosa muy importante que está pasando acá y que no hay que tener mucho cuidado. Fíjense, los números en orden descendente son vean. No me funcionó. Perdón, me faltó poner aquí. ¿Ve? Yo solo me copié esto por acá y no lo hice nada más. Me faltó aquí ponerlos al revés, ¿cierto? Yo les dije, si los queremos al revés, pues entonces número B contra número A. Aquí era número A contra número B, aquí es número B contra número A, que es lo contrario. 156, 100, 20, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 2, 1. Eso ya lo habíamos hecho. Solo que quiero decirles que hay que tener cuidado con algunos métodos. Por ejemplo, el sort. El sort literalmente modifica la variable número 2. De manera que ya no está así escrita de esta manera, sino que ya quedó de esta estructura así. Mientras hay otros métodos como el first where, el where, que retornan el resultado, pero no me le hacen nada a la variable original. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes tienen que saber cuándo un método les modifica la variable original y cuándo simplemente les da el resultado de la operación. Y otra vez, eso es parte de saber manejar el lenguaje de programación. ¿Por qué les digo que saber el lenguaje de programación? Porque, hagan de cuenta, Java, JavaScript y Dart. Comparemos los tres lenguajes. Todos tienen métodos para los listados, para los arreglos. Y casi todos, o sea, bueno, entre los tres tienen nombres similares. Por ejemplo, en uno se puede llamar where, any, first where, cosas así, tienen nombres similares. Pero posiblemente, sort también, pero posiblemente tienen comportamientos diferentes dependiendo del lenguaje de programación.
Entonces, ustedes tienen que conocer el lenguaje para saber cuál es el comportamiento en el lenguaje que ustedes están trabajando en este momento. Y eso es lo que los diferencia, pues, simplemente de ser buenos con la lógica. Ya el siguiente nivel es especializarse en un lenguaje y tener control sobre ese lenguaje. Hasta ahí, ¿cuál de estos quieren una explicación adicional? ¿O creen que o no quedó bien explicado? ¿Qué me dicen? ¿Nadie? Me parece chévere. Está bien explicado. Si lo entendí bien. Listo. Sin miedo igual, ¿no? Igual, yo creo que lo mejor va a ser que yo les vaya a dejar varias tareas de estos, unos ejercicios y ustedes los resuelvan. Puede ser aquí mismo, pero pues entregan ese el código separado por ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, etc. Ahora, hay otros que retornan verdadero o falso y entre ellos se pueden combinar. Por ejemplo, yo quiero saber si al menos un número es par, al menos uno es impar. Entonces ese se llama ANI. Es como por ejemplo aquí, at least one pair, aunque creo que se dice es even en inglés el tema de par e impar. Es una variable que va a ser verdadero o falso si encontró algún número par o no. Entonces vean, ustedes hacen numbers 2 punto y vean, se llama literalmente ANI. Vean, ANI. Eso fue a propósito, quería que escucháramos cómo matan a alguien allá atrás. ¿Va a preguntar algo, Cristian? Cristian, Cristian. Bueno, no se dice. Ahora, vean estos. Estos tres son igualitos. Claro, se mutió. Ah, puta vida. No sea tan grosero. ¿Por qué es tan grosero? En la del que lleva como un igual y el signo mayor. Otra vez, porque no sé si me está preguntando o entró en pánico. ¿Cómo es la pregunta? Que es que no estoy viendo la pantalla porque no me carga, está muy lento. Entonces recuerdo una que llevaba un igual y un signo mayor, creo. Entonces no sé bien para qué, como, digamos, qué significa ese signo es igual con el signo mayor. Ah, ok, listo. Ya les explico eso. Ya les explico eso y primero les voy a mostrar este. Y ya les explico este igual y el signo mayor. Que ya ustedes llámenlo de ahora en adelante flecha, porque literalmente lo que es una flecha, ¿sí? Está representando una flecha. Y el nombre de esto en conjunto se llama función anónima. Entonces, o hay otro nombre, función anónima o función, bueno, función flecha. Sé que hay otro nombre, función única, unitaria, algo así. Función anónima, flecha, perdón. O tiene otro nombre. Funciones flecha. Arrow function, pues en inglés, ¿no? Arrow function, función flecha. Pues estoy casi seguro que tiene otro nombre. Eso los primeros, creo que los primeros que lo crearon fueron JavaScript y ya luego los demás lenguajes se copiaron. Ahorita les explico. Pero bueno, fíjense que dentro de estos tres, pairs y at least one even, todos tienen por dentro lo mismo, pero el resultado es diferente. El primero retorna el primero que encuentre que cumpla la condición. El segundo retorna todos los que cumplan la condición. Y el tercero retorna verdadero o falso. Verdadero si al menos uno de todos los números cumple la condición y falso si ninguno cumple la condición. Entonces, por eso se llama ANI.
Any significa alguno. Entonces, vean aquí, entonces voy a imprimir print at least one even. Vamos a imprimirlo aquí. Ya sabemos que si hay números pares, ¿cierto? Entonces lo voy a correr. Y primero va a salir true, ¿cierto? Por aquí está el true. Pero vean que si yo solo dejo números impares, 3, 5, 9, 11, 13, y lo corro, vean este true que está acá. Uy, 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 que está mal. Bueno, no, es que el any, no, mentiras, esperen, ¿qué pasó? Where, standard. Creo que este where y este first where le falta una propiedad que se llama else o else, algo así. Debe ser uno de los dos. Bueno, ahí les voy a quedar debiendo una función, pero como ninguno de estos cumple, le voy a sacar una copia a esta línea para poderlo hacer. Estoy casi seguro que es por eso. Va a manejar este con 3, numbers 3, y a este voy a agregarle un número par para que no erre el error, y number 3 va a ser este de acá. Básicamente lo que les digo, el error que está mostrando aquí es porque como no encontró ninguno que cumpla la condición, entonces está generando como un error ahí. Entonces hay que añadirle algo más que llama else o algo así. Pero bueno, vean aquí, ahora sí dice false, ¿sí? Ahora sí dice false. De eso se trata. Ahora, rápidamente voy a tratar de explicarles lo de las funciones flecha. Eso lo hago abriendo un nuevo archivo porque es que va a ser más fácil verlo aquí en el IDE, que viene más completo. Un dart file, un test, una clase de test, class test, ya. Fíjense, y aquí voy a hacer un void main, ya, un método main. Fíjense lo siguiente, mucho ojito acá. Yo puedo crear una función que se llame así, probar par. Esto, bueno, perdón, test even. Esto va a retornar un boolean, y va a recibir como parámetro de entrada un nombre. Y ahora aquí yo le pongo return num residuo 2 igual a 0. Fíjense muy bien en esta función. Ojito a esta función. Vean que casi que solo tiene una línea de código y es el return directamente. Una función como la que tenemos acá se reduce a escribir num flecha num 2 num porcentaje 2 es igual a 0. Lo que quiero decir con esto es que lo que les estoy tratando de decir es que este fragmento de código, que ojo, es el mismo que tenemos acá. Voy a traérmelos, es más, voy a traérmelos para acá. Este fragmento de código que tenemos acá bueno, number 3 no existe, ¿no? Por ahorita. Este fragmento de código de acá es el mismo que está acá, y se los voy a demostrar. Entonces lo que uno puede hacer acá es poner, bueno, y eso que no está tan parecido, no, sí,
aquí yo les pongo, ¿cómo era? Vamos a ver si esto me lo deja hacer así. Test event. Ay, sí lo deja, qué bueno, qué bacano. Bueno, no puedo correr esto. Ah, sí, creo que sí lo creo aquí. Déjenme ver si lo puedo crear acá. Y les dije que solo con este nombre aquí y lo pego aquí. Vamos a ver si funciona, por favor. A ver si le voy a poner un 4 para que me arroje positivo. Bueno, 34. Si esto me arroja true, es porque funcionó lo que les estoy tratando de decir. Vea, salió true. Lo que les estoy tratando de decir es que es esta misma función. ¿Qué hace? Retorna un verdadero o falso, recibe un nombre por parámetro de entrada y la operación la hace así. El número por parámetro de entrada, el residuo de dividirlo en 2 es igual a 0. Si esto es verdadero, pues retorna verdadero. Si es falso, retorna falso. Pero entonces lo que hicieron es darse cuenta que había muy común funciones así que son así de corticas. Véanla como es de cortica. Y que la gente no necesita saberse este nombre porque no es muy trivial este nombre. Entonces dijeron, vengan, ¿y qué tal si convertimos esas funciones a unas funciones flecha, que es la que estamos viendo, donde yo pongo paréntesis o funciones anónimas, como lo quieran llamar, donde pongo paréntesis, aquí pongo el nombre de la variable que quiero utilizar, number, y aquí pongo una flecha que significa este mismo return, y aquí pongo la condición que quiero realizar, no solamente con condición, pero por ejemplo aquí con condición. No, ¿qué pasó? Nada. Uy, ¿y esto tiene que estar pegado o qué? Ah, se llama number, perdón, number, le cambié el nombre. Entonces estas funciones se llaman funciones flecha, anónimas o funciones de una sola línea, porque literalmente siempre van a ser return y ya, de una vez, lo primero que viene el return. Entonces, lo que les quiero decir aquí es, si la función que ustedes crean o están pensando, tienen en mente, se puede resolver en una sola línea, ustedes lo mejor es construir una función flecha. Eso es lo que tratamos de decir ahí. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar la de ordenamiento. La de ordenamiento es sort, pairs.sort, y aquí venía, aquí en este venía A, B, flecha, y ahora este porque no salió. Esto tenía, al parecer tenía que convertirse en toList. Bueno, esto ya es un detalle, no le pongan mucha atención a este detalle. Listo, sort A, B, A punto compare to B. Esa es esta. Que yo puedo coger esto y convertirlo en una función normal, que sería así, vean, esto retorna un entero. Ojo, no siempre retornan booleanos, como estos casos de acá. En este caso retornan un entero que es -1, 0 o 1, que representa la comparación. Entonces, un entero llamado comparator, recibe el parámetro A, recibe el parámetro B, y lo mismo, retorna, y pongo esa misma línea que tengo allá, parámetro A punto bueno, es que esto toca ponerlo dependiendo si va a ser un entero, un poco más dinámico. Esa es la ventaja de utilizarlo allá como esa de allá. Punto compare to parámetro B. Y estoy haciendo exactamente lo mismo.
todo este código, ojo, quedó reducido a este código de acá. Entonces otra vez, esas funciones flechas son para reducir código, para que sea más fácil leerlo. Al principio es confuso esa flecha, a mí me confundía bastante, yo no entendía. Pero ya luego empecé a analizarlo hasta que caí en cuenta, es que vea, es el mismo return. La flecha, recuerden, es el mismo return. Lo que está aquí entre paréntesis son los parámetros de entrada. Y simplemente él va a retornar lo que tenga ahí entre paréntesis, aquí con esta operación, lo va a retornar y ya. Este nombre yo no lo necesito, aunque podría ser algo así como, aquí podría reemplazarlo y podría poner comparator. Pero ahora sí les voy a decir qué pasa así. Esta es para ordenarlos de mayor a menor. Si yo quiero ordenarlos de menor a mayor, no los puedo hacer aquí. Tendría que crear otra igualita de estas, donde intercambie estos y comparator 2. Y esta sería la de mayor a menor. Cuando fácilmente simplemente lo cambio acá, como lo hemos visto. Si yo hacía A compare tu B, entonces hago B compare tu A y ya. Y no me creo estas funciones. Entonces las funciones flecha me reducen el código, me lo ayudan a que sea más fácil de leer, más fácil de mantener. Y eso es. Ténganlo en cuenta. ¿Cómo la ven? Este tema, pues más por la pregunta, pero si llega a ser confuso, no se preocupe. Al principio mi consejo es, primero enfóquense en poder construirlos y ya luego van entendiéndolo poco a poco. ¿Cómo lo ven? Buenas. Bien, solo que hay que repasarlo. Hay que repasarlo. Les voy a dejar aquí los ejercicios así como vean. Dado un listado de nombres, retorne, o bueno, o sea, lo ponen en una variable, lo retornan, lo imprimen en pantalla. Imprimir los que empiecen con la letra M. Ahí tienen uno. Ahora, comencemos con más fácil que este. Dado un listado de números, imprimir los que sean impares. A ver, otro. Bueno, solo les voy a poner 3. El tercero es, dado un listado de números, imprimir los que sean múltiplos de 5. ¿Es claro los 3 ejercicios? Sí, señor. Nos dan 10 Sí. números, nosotros imprimimos los impares. Nos dan 10 nombres, imprimimos los que empiecen con M. Y ya fácilmente, que si yo quiero cambiar M, Z, X, la que sea, la pueda cambiar fácil, ¿no? Nos dan un listado de números, imprimir los que sean múltiplos de 5. Y lo mismo, fácilmente deberíamos poder cambiar este 5 por múltiplos de 6, de 8, de 10. Listo. Listo, muchachos. Preguntas, más preguntas. Preguntas. No preguntas. Si no hay preguntas, entonces. Señor. ¿No? No, de mi parte no. Listo, entonces muchas gracias. Espere. Vamos a buscarme un acertijo bueno por ahí. Acertijo de lógica. Sí, ya cuando consigan el resultado,
lo ponen ahí en la pantalla. Vamos a ponerle sin respuesta. Claro que traten de no hacer trampa, ¿no? Ajá. Uy, este está interesante. No sé cómo es, pero para que lo resolvamos entre todos. Ahí se los dejo en el grupo. Traten de no buscarlo en Google, no sean tramposos. Mátenle en la cabeza. Listo, muchachos, muchas gracias. Ya tienen la tarea, ya les subo el video. Enfóquense ahorita en la presentación para el sábado. Y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. ¿Vale? Listo. Listo, sí. Gracias. Listo, José, muchas gracias. Esté bien. Listo, gracias. Que pasen buena noche, que descansen. Gracias. Adiós, goodbye. Gracias.